El Señor es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes con el mismo amor, sabiendo que este tiempo de separación está siendo gobernado por Dios y que estamos en sus manos. Es bueno saber que podemos comunicarnos por esta vía y que el Señor la permite para que nosotros sepamos que aún a distancia Él sigue llenando nuestras vidas. Demos gracias al Señor por eso. Y hoy queremos hablar de algo muy importante, de esa señal colocada en el dintel y las columnas, el marco de la puerta, que trajo salvación, que trajo protección al pueblo de Israel. Y quisiera, por favor, que leyéramos en el capítulo 12 de Éxodo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, estas palabras. Éxodo 12, del 1 al 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Padre, en este momento nos acercamos a ti para darte muchas gracias, porque nos das el momento, el tiempo preciso para que podamos abrir tu palabra y recibir de ella esa frescura, esa revelación, Señor, esas instrucciones, cada una de las cuales nos traerán a mayor conocimiento de ti, y podremos tomar la decisión de hacerte caso para ser guardados, protegidos, ayudados, y para nosotros vivir en esa dimensión que significa que tú quieres que sea cada día la obediencia. Gracias, Señor, por guardarnos, protegernos, animarnos. Gracias porque eres nuestro Dios eterno, porque eres nuestro Padre celestial. Oramos creyendo, Señor, que esta palabra traerá a nuestras vidas la instrucción, el camino que necesitamos continuar si lo estamos haciendo, e iniciar si aún no lo hemos hecho.
En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, entendimiento espiritual. Gracias, gracias, oh Dios, por este momento. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando llegó el momento de que el pueblo de Israel debía salir de Egipto, Dios le habló a Moisés y a Aarón, dice allí en el capítulo 12, para darles a ellos instrucciones muy precisas, mandatos muy, muy especiales, a fin de que el pueblo que iba a salir de Egipto, que él iba a sacar de Egipto, se preparara para una nueva etapa, se preparara para ir bajo la obediencia de Dios, bajo el cuidado de Dios, ir aprendiendo cuáles eran los aspectos que debían ahora internalizar y debían ejecutar. Era necesario que en esta nueva etapa y antes de entrar a la tierra prometida, ellos se capacitaran y se prepararan. Dios, que lo había hecho todo y lo había prometido de antemano, al llegar el momento, repito, empieza a darles a ellos, a cada uno, lo que necesitaban, lo que era un requerimiento para que ellos pudieran entrar a esa tierra prometida. Esa nueva etapa, Dios quiso que ellos supieran que traería una nueva etapa, implicaría cambios muy profundos. Pero para ellos entender estos cambios, debían disponer su entendimiento, debían disponer su corazón, debían disponer su espíritu para que Dios trajera lo necesario. Y esos cambios no fueran un acercamiento a situaciones de temor, de angustia, sino que supieran que esos cambios eran necesarios para que entraran a la tierra prometida. ¿Cuál fue el primer cambio que Dios les dijo? Si ustedes miran, leen conmigo los versículos 2 y 3, el primer cambio es que Dios les dice que a partir de ese momento ellos van a tener un nuevo calendario. Su manera de entender el tiempo, de entender las épocas, iba a cambiar. Habían aprendido de Egipto el calendario de Egipto, que por ser Egipto un imperio estaba regulando todos los demás lugares. Sin embargo, Dios les dijo que ellos iban a tener, lea conmigo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Dios le está diciendo, hay un nuevo calendario. Ustedes tienen que aprender a vivir con un nuevo calendario. Las cosas ahora van a ser conforme o se van a desarrollar conforme a este calendario. Olvídense de las fiestas de Egipto, olvídense de los periodos de Egipto. A partir de ahora ustedes van a caminar conforme a una nueva etapa, conforme a una nueva secuencia. Ustedes van a tener fechas diferentes, celebraciones diferentes. Van a marcar en este día el primer día de su libertad. Y por lo tanto, como hay cambios así, tienen que aprender una nueva manera de vivir. No se trata solo de que Dios dijera, ustedes ahora van a tener un principio de días. Este va a ser su primer año de libertad. Sino que ellos entendieran lo que esto significaba. Hermanos, esto es altamente importante. Que Israel entendiera, que cada persona del pueblo entendiera que cambiar a una nueva etapa implicaba aceptar los planes de Dios, disponerse, por tanto, a aprender que había que cambiar la manera de vivir, que había que cambiar la manera de vivir. Este primer cambio fue Dios que lo hizo, que lo anunció, y no olvidemos que es Daniel que nos dice que Dios es el que cambia los tiempos. Y no olvidemos que el Señor dice que el Padre tiene todas las cosas en su potestad, en su poder, para cambiar épocas y sazones, es decir, épocas y tiempos diferentes. Este Dios que lo hace todo diferente, también al iniciar esta nueva vida, este nuevo año, Dios quería que ellos pusieran su corazón en las cosas que esto significaba.
Una de las cosas que a nosotros nos cuesta más trabajo es aceptar ciertos cambios que incomodan nuestra manera de vivir, que incomodan nuestra forma de hacer las cosas. Dios, cuando viene a nuestras vidas, y lo estaba enseñando al pueblo de Israel, Dios estaba diciendo, este cambio requiere que ustedes empiecen a amoldarse, empiecen a asimilar que a partir de ahora, junto con la libertad, vienen otras cosas que se deben dar simultáneamente para que ustedes puedan ser personas listas para la entrada a la tierra prometida. Todo objetivo requiere cambios. Todo objetivo, todo propósito, toda meta requiere que nosotros invirtamos lo que es necesario para estar preparados a fin de lograrla. Y Dios les estaba diciendo eso. Habría una gran diferencia entre lo que Él iba a hacer y lo que ellos habían sido hasta ese momento. En segundo lugar, el Señor les indicó la importancia, esto es muy, muy, muy necesario que lo escuchemos y lo asimilemos, la importancia de que toda la familia estuviera enterada, toda la familia tuviera conocimiento desde el primer momento de aquello que Dios les estaba diciendo, ordenando que debían hacer. Toda la familia, todos los miembros de la familia debían conocer desde el principio lo que Dios estaba diciendo, ordenando, mandamientos que debían obedecer, empezar a ejecutar. Y estos mandamientos e instrucciones que habrían de ser dados por medio de Moisés y Aarón incluían lo siguiente. Quisiera que nosotros viéramos a partir de los versículos 2, vamos a leer el 3, 6 y 7, ya lo leímos, pero vamos a dar unos toques ahí, que Dios ordenó que cada familia tomara, en primer lugar, versículo 3, cada uno según las familias de los padres, un cordero por familia. Debían tomar un cordero. Cada persona, o cada padre más que nada, debía llevar a su casa un cordero. Si este cordero era más abundante de la forma de comer de la familia, iban a buscar a su vecino cercano para juntarse y comer juntos, hacer esta comida que Dios iba a establecer juntos. Ahora fíjese bien que dice, había que traer el cordero a la casa. El cordero dice allí, versículo 2, principio de tiempo, versículo 3, 6 y 7, este cordero estaría en la casa, estaría dentro de la familia desde el día 10 hasta el día 17 de ese primer mes de ese nuevo calendario. Eso quiere decir, y es altamente significativo y tierno, que este cordero llevado a la casa iba a estar con ellos, en medio de ellos, durante estos días. Así que esta familia, al recibir el cordero, iba a aprender a conocer este animal y aprendería a tenerlo, por tenerlo cerca, a tener cierto afecto. Dios establece primero un vínculo con el cordero. La familia debe estar cerca del cordero, el cordero debe estar cerca de la familia. Las puertas de la casa debían abrirse a este cordero que Dios dijo, tomen uno, y con ciertas condiciones que Él dice, no vamos a entrar en todos los detalles, el Señor dice, este cordero debe estar allí, en contacto con ustedes. Los versículos 6 y 7, segunda instrucción en este sentido es, y recuerden, instrucciones para la familia, el cordero tenía que ser inmolado el día 14. Tenía este día 14 también una fecha especial. Ese día 14 iniciaba el día de la independencia y de la libertad de una nación que había estado bajo esclavitud por tantos años. Ese día que se inmolaba el cordero iniciaba la libertad, iniciaba para ellos la libertad, el quitarse, el ser despojados de su esclavitud. Ahora, estas instrucciones, las que debe inicialmente ser partícipe cada miembro de la familia, de tomar el cordero, tenerlo en fechas, días especiales de ese primer mes, y luego que ese cordero fuera inmolado,
tenía que ver con lo próximo que seguía. Y quiero que ahora veamos, segundo elemento, que este cordero, cuando fuera inmolado, según el versículo 7, la sangre debía ser tomada en un recipiente. La sangre del cordero debía ser tomada en un recipiente. Y dice Dios, cuando habla a Moisés y a Aarón, dice que debían recoger la sangre y esa sangre debía ser puesto en 2 lugares específicos. Dios dio una orden clara. La sangre no podía ponerse en cualquier lugar, tenía que ser en 2 lugares específicos. El Señor los menciona, dice, en los 2 postes y en el dintel de la casa en que se iba a comer el cordero. La casa que fuera elegida, en el caso de que esta familia que tenía pocos miembros no se pudiera comer el cordero completo, tenía que buscar el vecino, como ya hemos dicho. En la casa que se eligiera donde se iba a comer ese cordero, entonces allí sería puesta esta sangre. Y el Señor va a decir de inmediato, ¿para qué? Yo quiero, sin embargo, que antes de ir ahí, entendamos que la casa tendría una señal externa. Solo las personas que estaban fuera iban a ver la señal, la sangre colocada en los dos columnas que forman el marco y el dintel, la parte de arriba. Allí sería colocada la sangre visible para el que estaba fuera. En esa casa no podía estar vacía, tenía que ser una casa llena. La familia tendría que estar presentes dentro de la casa, esa casa elegida, esa casa, los miembros tendrían que estar dentro y tendrían que hacer lo próximo que Dios quería. Quiero pararme aquí, porque cuando Dios pide eso, cuando Dios ordena eso, en primer lugar, quienes decidieran hacerlo, Dios estaba diciendo todos deben hacerlo, pero Dios siempre nos da la oportunidad porque nos ha dado voluntad de que nosotros elijamos si queremos obedecer. Esas personas que decidieran tomar el cordero, inmolarlo, tomar la sangre, colocarla en el dintel y en los 2 postes, estaban con eso mostrando 2 cosas. En primer lugar, fe, y en segundo lugar, obediencia. Dice versículo 12, para que podamos verlo en el marco completo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Escuche ahora, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El Señor está diciendo, yo pasaré aquella noche y heriré a los primogénitos de Egipto. Está diciendo el Señor, yo voy a ejecutar el juicio, yo voy a pasar. Segundo elemento, versículo 13, y la sangre os será por señal. Lo vuelvo a repetir, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré de largo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor está diciendo, ustedes pongan las señales. Recuerden, la señal no es que busquen pintura roja, es que la sangre del cordero, ese cordero que ha estado con ustedes durante estos días, 10 al día 14, ese cordero ustedes van a tomar su sangre y la van a poner en estos lugares específicos. Recuerden, dice Dios, la casa debe tener la familia dentro. Y entonces yo pasaré. El juicio es contra los egipcios, no contra ustedes. Pero yo pasaré esa noche. Si la casa tiene la sangre, pasaré de largo. Y esto, por eso he dicho hace un rato, nos habla de que los que decidieron obedecer la palabra de Dios, serían guardados por Dios, serían protegidos por Dios, si estaban dentro de la casa, no fuera, dentro de la casa. Y ese acto de obedecer a Dios y de tomar cada instrucción y cumplirla de forma diligente,
Eso Dios le llama fe. Escuchar su palabra y hacer su voluntad, obedecer su voluntad, se llama fe. Y esa fe siempre, según lo que enseña la Biblia, el ejemplo más gráfico que tenemos por la lista de personas y situaciones, acciones, actitudes de personas que tenían fe, le creyeron a Dios y obedecieron, está en Hebreos 11. Por la fe, Abraham, habiendo oído lo que Dios le dijo, obedeció. Usted lo puede buscar. Cada una de estas acciones que perfilan lo que es una persona de fe tiene que ver con eso. Es oír y obedecer, hacerlo con exactitud y hacerlo con diligencia. Esta es la expresión de la fe en nuestras vidas, obedecer lo que Dios dice. Y Dios estaba diciendo, la única forma en que ustedes pueden estar protegidos es si hacen lo que les dijo. Lo que yo les digo. No se trataba de que el pueblo de Israel dijera, yo creo eso que Dios ha dicho, yo voy a matar el corderito, yo voy a comer ese cordero en la forma en que Dios dice, con las cosas que Dios dice, mi familia y yo vamos a estar dentro, pero no voy a poner la sangre, eso es un poco supersticioso. Yo no creo que eso sea necesario. Tan pronto una persona cuestiona lo que Dios dice, tan pronto una persona desvaloriza lo que Dios dice, eso no es fe, eso es desobediencia. Y Dios estaba diciendo, yo voy a pasar. Se necesitaba, las familias necesitaban envolverse, compenetrarse con lo que Dios estaba diciendo, porque los cambios que venían ameritaban un pueblo obediente, un pueblo que escuchara a Dios, un pueblo que supiera que al hacer lo que Dios dice o decía en este momento, eso abría la puerta a la bendición posterior. Si la sangre está en los dinteles, en el dintel y en los postes, entonces dice Dios, yo pasaré. Y luego, este es el segundo elemento importante en esta instrucción específica, es que Dios dice que la sangre es una señal externa. Era visible para los que estaban fuera, es lo que hemos dicho hace un rato. El que está dentro sabía que la había puesto, pero el que está afuera veía que la habían puesto. Y quien iba a pasar por allí iba a ver si la fe había sido realmente, por la fe había sido hecho se había hecho lo que Dios quería, esa fe que había movido a cada familia a hacerlo. Esa fe, sangre puesta, fe dada, era un testimonio de que a Dios se le hacía caso, de que Dios era importante, de que a Dios se le creía y por lo tanto, consecuencia natural, vuelvo a repetir, venía la obediencia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Escuche, la señal externa era la única garantía de protección para la familia, la única, no había otra. Dios no dijo que hicieran otra cosa, que pusieran otra señal. Dios dijo la sangre en estos lugares específicos y aseguraba, escuche bien lo que dice el versículo 22, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Está diciendo, ya la familia está reunida, ya la señal fue puesta. Ahora que no se le ocurra a alguno decir, bueno, ya yo puse la señal, yo puedo entrar y salir. Dice, no, usted tiene que quedarse allí, dice el Señor, ninguno de vosotros, es decir, de la familia, en cada casa puede salir de su casa, de las puertas de su casa, hasta la mañana. En las puertas de la casa, en el acceso a la casa, las columnas, los postes y el dintel marcaban la diferencia. Marcaban la diferencia entre el pueblo de Israel o las casas del pueblo de Israel y las familias que estaban dentro con las casas y las familias de los egipcios. Había una diferencia total. El Dios eterno dijo, hagan esto y cuídense de no salir, porque la protección es dentro, no está afuera. Es que ustedes permanezcan
y obedezcan las instrucciones tal y como yo les he dicho. El versículo 23 dice, escuche bien, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Escuche lo que sigue. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que Dios estaba recalcando, les reiteraba, ya hicieron lo primero. La segunda parte es quédate dentro. Ningún miembro de la familia salga hasta la mañana, porque en la noche voy a pasar a herir a los egipcios. Se trata de eso y no de ustedes, pero ustedes tienen que estar dentro de sus casas para que, dice Dios, cuando yo pase y vea la sangre, no permita que el heridor entre, no permita que, Dios no va a permitir que el heridor entre para herir, para hacer daño, sino que al ver esta expresión de fe y de obediencia, Dios dirá, pasa de largo. Pero esto es interesante, porque Israel vivía en un lugar que se llamaba Gosén, no vivía en el territorio donde estaban las casas de los egipcios. Y Dios está diciendo, es juicio para los egipcios, pero yo voy a pasar por las casas también de los hijos míos. Yo voy a ver al pueblo que me obedece, yo voy a ver al pueblo que me cree, yo voy a ver el pueblo que sabe que lo que he dicho se va a cumplir y que esta preparación para entrar a la tierra prometida es necesaria y que este cambio de época es necesario. Por lo tanto, tienen que aprender a seguir mi voz, tienen que aprender a ser instruidos por mí. Era un pueblo que se había pasado el tiempo haciendo lo que la mente esclava dice, ordena a la vida. Tenían unos esquemas, tenían unas fortalezas de pensamiento muy rígidas. Se habían acostumbrado a la superstición, a la desobediencia. Se habían acostumbrado hasta a los ídolos de Egipto, ellos adorarlos. Dios tenía que cambiar, Dios tenía que sacar, Dios tenía que purificar, Dios tenía que derrumbar cada uno de estos elementos, porque con ellos internalizados no podían entrar a la tierra prometida. Para que ellos entendieran la magnitud seleccionar, no me gusta, sino hacerlo todo y hacerlo con diligencia. Es la única garantía, vuelvo a decir, de que Dios no permitiera el dolor, de que el juicio no viniera sobre un pueblo que era su pueblo, es que ellos hicieran la voluntad de Dios. Ahora fíjese bien, en Éxodo 12:12 dice cuál es la causa del juicio. Allí dice Dios, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto, que eran numerosísimos, ante los cuales se postraba la nación, ante los cuales se ofrecía, el pueblo ofrecía su servicio, daba su amor, creía en cada una de esas torceduras, de esas falsedades. Dios dice, es hora de hacer juicio contra los dioses de Egipto. La palabra de Dios es muy, muy importante que nosotros la conozcamos, porque Dios dice claramente que los dioses se esconden detrás de ídolos, pero esos dioses, dice la palabra de Dios, son demonios. Cuando una persona está postrada, cree, ofrece su culto, su servicio, lo que sea, su expresión de adoración ante un ídolo, Dios está diciendo que esa persona está rindiéndole culto a los demonios. Y esto es un asunto muy serio. Porque en el día de hoy nosotros casi, los que vivimos del lado occidental, casi, no es así totalmente, pero casi, los ídolos han cambiado. Y más que cosas físicas, como dice la Biblia, obras de mano del hombre, más que eso, los ídolos están alojados y anidados en nuestros corazones. Tenemos muchos ídolos.
Y lo que está detrás del ídolo, esa fuerza que mueve el que sea ese ídolo, esa cosa interior que anhelamos, que queremos, por las cuales nos desvivimos, por las cuales muchas veces dejamos de hacer lo que Dios dice por satisfacer lo que queremos, esos ídolos, cualquiera que sea su especie, detrás de eso hay fuerzas, influencias espirituales de maldad. Ahora, Dios está diciendo esa noche a los de Israel, al pueblo que él ha llamado, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, personas que decidieron poner a Dios como el único Dios de su vida porque reconocieron que es el único Dios. A ese pueblo, a esa descendencia, Dios le está diciendo: esta noche yo paso por la tierra de Egipto para castigar, enjuiciar a sus dioses. Siempre que Dios va a traer un juicio, hay una causa anterior. Algo ha originado que Dios pase para hacer ese juicio. En este caso, y el próximo que voy a poner, Dios está diciendo: en este caso, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esa noche, las fortalezas espirituales de maldad caerían ante la presencia de Dios, ante el poder de Dios, ante el juicio de Dios, ante la disciplina de Dios. Dios haría ver para el pueblo, al pueblo, que aquello en que habían puesto su esperanza era vano, no tenía poder ni autoridad. De hecho, cada plaga que Dios mandó era ejecutando juicio contra un Dios, un ídolo que ellos entendían que era el piojo, la mosca, las ranas. Cualquiera de estas cosas era un ídolo para ellos. Dios ejecutó juicios, pero esa noche lo haría de una forma muy drástica. Y es que el pueblo llamado a ser pueblo de Dios, el sello que debe tener, que lo identifica, que le da la identidad de ser hijo de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, ese sello se llama la sangre de Cristo. Es la sangre del Cordero que trae esa protección, esa cobertura que viene de Dios. Eso es lo que impedirá que el heridor entre. Eso es lo que impedirá que el devastador lo haga. Por supuesto, Dios nos enseña otras cosas. Recuerden que Dios está dando paso a paso los aspectos que deben aprender y ejecutar a fin de que se preparen para entrar. El objetivo aquí es: ustedes van a entrar a la tierra prometida. Cambio tiempo, cambio calendario, cambio época, pero ustedes tienen que prepararse para ser ese pueblo que entre, ese pueblo que arrebate la bendición, que la viva, que vea que Dios es Dios, que promete y cumple. Así que Dios le dice, voy a resumir, los requerimientos para que la protección ocurriera. En primer lugar, la familia debía poner la señal, la sangre como señal en los postes y el dintel. Tenía que ser en ese lugar, no en otro. La obediencia tiene que ser absoluta, no parcial. En segundo lugar, la familia debía estar reunida en la casa donde esa señal había sido puesta. No podía estar en otro lugar. Y en tercer lugar, ningún miembro de la familia podía salir de ahí. Salvar la vida dependía de una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Ahora, entre el momento en que se pone la señal y el momento en que Dios va a ejecutar el juicio, entre esa comida que debían tener a cierta hora y el momento en que Dios pasa o iba a pasar, Dios les dice que ellos debían hacer otra cosa, y era comer el cordero. Comer el cordero. Sangre en la puerta, carne del cordero para ellos, como alimento ese día. Ese cordero, dice Dios, debía ser asado. Y ellos debían comer esa carne asada según la capacidad que cada uno tuviera para comer, según el comer de cada uno, como dice la Biblia. Eso dice el versículo 4. En el versículo 10 nosotros encontramos que ninguna cosa debía dejarse hasta el otro día. Por eso Dios había dicho antes, si los miembros de la familia no pueden comerse el cordero completo, tienen que buscar a su vecino próximo para que juntos puedan ingerirlo todo. No se puede dejar nada para mañana.
El Señor está diciendo, el cordero hay que comerlo completo. No se pueden dejar pedazos. El cordero tiene que ser ingerido totalmente. El tercer elemento lo encontramos en el versículo 8 también, porque dice que al comer juntos, toda la familia comería lo mismo. 3 elementos básicos. En primer lugar, la carne asada del cordero. Segundo lugar, pan sin levadura. Tercer elemento de esa reunión. Tercer elemento, hierbas amargas. Cada una de estas cosas tiene un simbolismo muy grande, pero solo vamos a tocar lo que tiene que ver con el cordero. Fíjese bien, debía ser el cordero aquel corderito que había estado con ellos, que ellos habían conocido. Debía ese cordero significar alimento y protección para sus vidas. Empezando una vida nueva, lo que Dios colocaba como un elemento significante, ellos debían asimilarlo a totalidad. El cordero se convertía en su protección. La sangre del cordero era su cobertura, pero al mismo tiempo era su alimento. Hermanos, escuchemos, no se podía comer una parte, tenía que ser completamente ingerido, comerlo todo. El cordero se tiene que comer completo. En tercer lugar, la familia toda estaba de acuerdo en que aquello que ingería había sido establecido por Dios para ese inicio y para el resto de ellos de generación en generación. Ahora fíjese que dice panes sin levadura. El mismo día que empezaba la libertad, ese mismo día que Dios decía es la Pascua de Jehová, ese mismo día tenía que empezar, Dios ordenaba que a partir de ahí, junto con la Pascua de Jehová, iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, el mismo día 14. Y esa fiesta iba a permanecer, ellos iban a estar celebrando esa fiesta hasta el día 21. Durante una semana, esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, Dios requería lo siguiente. Voy al versículo 15 y dice, 7 días comeréis panes sin levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, es decir, cualquier cosa que tenga levadura, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. La sangre en la puerta, la levadura fuera. No podía estar en sus casas, en ningún lugar de la casa. Y Dios está enseñando algo sumamente importante que a través de la palabra nos lo reitera. Y es que el mismo día en que eran liberados, en que Dios los sacaba de la esclavitud, en que Dios los dirigía a la tierra prometida, se iniciaba una nueva manera de vivir, y esa nueva manera de vivir se llamaba santidad. Dios está diciendo, la salvación y protección mía por medio de la sangre del Cordero, que los va a librar de la muerte, de ser heridos, de que esa peste llegue a ustedes, tiene que ir conjuntamente con el que ustedes decidan no tener contacto con lo que corrompe. En la vida natural, la levadura produce corrupción en el lugar donde se coloca, porque tiene una fermentación química, un proceso químico que fermenta, en este caso, la masa, la harina. Y Dios está diciendo, esto lo tomo como símbolo para decirles que no hay salvación, no hay libertad, no hay ingreso a la tierra prometida sin santidad. Dios estaba diciendo claramente, es necesario que ustedes entiendan que este cambio, esta nueva vida, como pueblo mío, tiene que ser vivida en santidad. No hay, hermanos, entendámoslo, no hay protección de Dios si nosotros decidimos hacer lo que nos parece. El pueblo de Israel podía esa noche Dios pasar, y porque habían puesto la señal allí en la puerta, saber que eran salvos,
pero Dios sabía si había levadura en su interior. Lo que se veía era la señal del cordero, la sangre, pero lo que había dentro, lo que habían ingerido, Dios sabía si había levadura, si habían desobedecido, si habían comido pan con levadura. Y eso dice el Señor, porque el que lo haga, dice, será cortado. Así que salvación, liberación, promesa de entrar a la tierra prometida, tiene que tener fundamento en la santidad. El no desear ser corrompidos, el no anhelar tener escondidas en nuestras vidas ni una pizca de levadura. El Señor establece eso y lo hace de una forma preciosa. Y yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Muchos años después, antes de ir al segundo ejemplo, la pregunta Dios la responde, porque alguna persona pudiera decir, pero todos ellos lo hicieron. En el versículo 27-28 dice que todos ellos, al oír lo que Moisés y Aarón decían, dice, el pueblo se inclinó, el pueblo adoró y todo hizo puntualmente y ninguno de ellos pereció. Fíjese qué cosa tan grande, preciosa, gloriosa, es que la obediencia preservó al pueblo. Ahora, a mí me gusta mucho, creo que tiene muchísima importancia que lo que Dios pone ahí es para que nosotros le prestemos atención. Ellos oyeron, ellos se postraron, ellos adoraron y salieron de allí a hacer todo lo que Dios había dicho. Resultado, ninguno pereció. Es necesario que lo entendamos. Dios está dando unas marcas muy claras para que nosotros podamos hacerlo en nuestras vidas. Al Dios girar la época, al Dios girar, hacer un cambio, Dios nos está diciendo, a partir de ahora, ustedes tienen que hacer y tienen que hacer lo que yo les diga. Tienen que ser las personas que pertenecen a mi pueblo y buscan santidad. Y tienen que hacer todo, tienen que obedecer. Muchas veces nos quedamos cortos. Y el segundo ejemplo lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 26, porque es otro ejemplo que ocurre muchos años después, sumamente muchos años después, en tiempos de Isaías. En tiempos de Isaías, ante un juicio inminente, se avecinaba ya lo que Dios iba a cumplir porque el pueblo seguía haciendo lo contrario. Y entonces Dios le dijo a Isaías que hablara al pueblo de Israel y le dijera, vamos a buscar los versículos 20 y 21, unos versículos sumamente claves para este tiempo, y dice de esta manera: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y dice aquí que en esta porción Dios le dice a Isaías: ven, pueblo mío. Lo primero que vemos es Dios haciendo una invitación. Una invitación. No olvide el ejemplo de Israel en Éxodo 2. Vayamos ahora a este. Dios le hace una invitación. Es una invitación tierna, es una invitación preciosa. Dios le dice: ven, pueblo mío. A los que son su pueblo, Dios los está invitando a que sigan fielmente sus instrucciones. Estas instrucciones solo serían hechas, realizadas, ejecutadas, guardadas, obedecidas por aquellos que sabían que era su pueblo. No el pueblo nominal, el pueblo que le creía a Dios, el pueblo que obedecía a Dios. ¿Qué es lo que Dios les dice? Número 1, les da una invitación. Número 2, da una instrucción. Una instrucción que debía seguirse al pie de la letra, como decimos. Debía ser obedecida sin fallar en ninguna de ellas. Nada debía ser suprimido, cambiado, deformado. ¿Qué es lo que Dios dice? Número 1, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Una vez más Dios dice: entra, familia, entra
entra al lugar privado, al aposento. Cierra tras ti tus puertas. Reúne a tu familia, mantente allí con ella. No abras la puerta. Esta es una instrucción muy específica que debía ser ejecutada al pie de la orden de Dios. El pueblo debía creer que lo que Dios estaba diciendo era necesario para su salvación. El segundo elemento, el Señor dice por cuánto tiempo debían esconderse, debían estar dentro. Y dice, por un poco de tiempo. Dios les está diciendo, no van a estar confinados siempre. Ustedes van a estar ahí un poco de tiempo. Hay un tiempo específico. Dios lo tiene. No les dice cuánto tiempo. Él lo tenía, Él lo sabía, pero le dice por un poco de tiempo. De nuevo viene Dios a invitar a la práctica de la fe, a creer que Dios, que sí está hablando, que sí es el que cambia los tiempos y las épocas, tenía un tiempo para esta prueba, pero le está diciendo cómo deben pasar la prueba, en qué lugar deben pasar la prueba. El cuarto elemento es que el Señor les da la razón por la cual tienen que esconderse. Este es el elemento número 4, la razón por qué esconderse. Y le dice, en tanto que pasa la indignación. El Señor está diciendo, viene un juicio. Y es un juicio provocado por algo que ha ocurrido y que Dios tiene que pautar una vez más, levantar su nombre y decir, como creador, como Dios, como soberano, el pecado del mundo, el pecado del pueblo, el pecado de la nación, el pecado de la familia, tiene que ser detenido. Y debe haber una disciplina, tiene que haber una corrección. Y esa corrección muchas veces en su última etapa se llama juicio de Dios. Así que él está diciendo, escóndanse hasta que pase la indignación. Lo próximo que el Señor dice es, ¿quién está indignado? Y él dice, Jehová. Es Dios el que está indignado. Es Dios la persona de la cual sale o van a salir las acciones que él llama indignación o expresión de su indignación. Lo próximo es que nos dice por qué está indignado. Y dice, por la sangre derramada sobre la tierra. Dios está indignado por la sangre derramada sobre la tierra, así como estaba indignado con Egipto por los dioses y lo que se producía, los cultos impuros que se producían, por esa idolatría tan añeja, esa idolatría que los mantenía tan atados al mal. En esta ocasión al pueblo de Israel, al pueblo que Dios sacó y entró a la tierra prometida, Dios le está diciendo, al pueblo que ya sabe lo que es la santidad, aunque no le está viviendo, Dios le está diciendo, escóndete, estoy indignado y mi indignación es por la sangre que se ha derramado en la tierra. Si hay algo que tú y yo tenemos que pensar en este momento, es que la sangre, los muertos, los asesinatos, provocan en Dios una gran indignación. Nadie en este momento en la tierra puede decir que la tierra no está llena de sangre, que la tierra ha absorbido la sangre, como dice la palabra de Dios, que absorbió la sangre de Abel cuando su hermano Caín lo mató en el principio. La sangre que se ha derramado en la tierra de todas las maneras posibles ha sido absorbida por una tierra que fue hecha pura y para vivir en pureza. Nosotros los que habitamos sobre la faz de la tierra hemos roto el pacto eterno de permanecer siendo guardadores de nuestros hermanos. Y ya la sangre corre porque los niños ni siquiera se les da el derecho de vivir y se asesinan en el vientre de la madre. Porque a los ancianos, como en estos días se ha dicho tantas veces, necesario es que para que la nación siga como deben seguir, tienen que morir. Hemos convertido la muerte en un estilo de vida. Y ese ejemplo, el Señor lo dejó escrito en su palabra para nosotros hoy también. Así que en este ejemplo que Dios está dando, nos está diciendo que un día, cuando ya el clamor del pecado llega, clamor por justicia, de que Dios haga justicia en la tierra, llega ese momento, Dios sale a juzgar. Dios sale con indignación
por esa sangre derramada. Lo próximo que Dios dice es lo que hará. Cuando su juicio llegue, cuando Él llegue, ¿qué es lo que hará? Y dice, Dios sale de su lugar, versículo 21, para castigar al morador de la tierra por la maldad de los moradores de la tierra. Dios sale a castigar, y esa maldad es, vuelvo a repetir, la sangre derramada en la tierra, el no tener amor al prójimo, el estar continuamente planeando algo, como Dios lo dice en Génesis capítulo 6. El corazón del hombre de continuo está planeando el mal, planear algo que es o termina o va a terminar siendo un daño para su prójimo. El planear tantas cosas como se ve hoy, como estamos viviendo hoy, en contra del prójimo, en contra de la persona a la cual Dios le dio su imagen y semejanza, por nuestros propios intereses, por nuestra banalidad, por nuestro orgullo, nuestra soberbia. Dios le llama a eso impiedad, Dios le llama a eso iniquidad. Y cuando eso ocurre y llega a un punto, Dios sale a castigar la maldad del ser humano. Y Dios le dijo al pueblo que le creía: pueblo mío, ven, entra en tus aposentos y tras ti cierra la puerta. Dos ejemplos. El primero de Dios trabajando con el pueblo que luego sería el que entraría a la tierra prometida, juicios contra Egipto, contra sus dioses, su idolatría, su maldad. Y ahora, en el tiempo de Isaías, Dios está hablando a ese pueblo que, habiendo conocido a Dios, no todos estaban haciendo la voluntad de Dios. A ese que obedeciera, a ese que cerrara la puerta de su casa, a ese que dejara que Dios pasara y ajusticiara la maldad de los hombres, entonces Dios lo guardaría. Es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario que nosotros vayamos a esta realidad. Yo quiero, por favor, que usted vaya conmigo al Salmo 9, un salmo clave que debemos leer mucho en este tiempo. Y Dios dice en el Salmo 9, versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Muchas veces parece que las cosas no cambian y Dios está dando oportunidad, como dice en Romanos 2, para el arrepentimiento. Dios parece que se tarda y todo lo que está haciendo es dándonos oportunidad de arrepentirnos para que Él no tenga que hacer estas cosas que provocan en Dios indignación al ver la maldad continua de los seres humanos. Por lo tanto, en las dos ocasiones Dios manda a entrar. Y en este tiempo nos está mandando a entrar, porque es necesario que nosotros dentro con la familia aprendamos a ver muchas cosas que yo creo que muchas personas están perdiendo en este tiempo. Recuerde, allí adentro, en el caso de Israel en Egipto, Dios pidió que la sangre del cordero estuviera fuera y que dentro se comiera, que dentro se compartiera, que dentro hubiera comunión entre la familia. El tiempo de apartarse que Dios aparta cuando detiene todo y nos somete a este tipo de experiencia es para que nosotros aprendamos a comernos el cordero. Comernos el cordero significa, mis hermanos, que tenemos que aprender quién es Cristo, tenemos que aprender cómo es Él, tenemos que aprender qué Él hizo, tenemos que aprender qué Él promete, tenemos que aprender qué Él nos demanda si realmente decimos que somos sus hijos. Dentro de la casa, padres e hijos, todos los que estén dentro de la casa, aún la familia extendida que estuviera dentro, aún ese vecino que puede estar dentro, Dios dice que deben compartir, que deben centrarse. El tiempo mayor debe ser para estar en comunión con el Cordero, para aprender a amar el Cordero. Y al hablar del Cordero estamos hablando de que Él nos va a enseñar su palabra y aprenderemos a obedecerla. Aprenderemos a aceptarla,
aprenderemos a tenerla como tesoro en nuestro corazón. Y cuando esa palabra de Dios esté en nuestro corazón, esa levadura no podrá estar. Esas cosas escondidas que nos corrompen no podrán estar. La palabra de Dios romperá eso, nos redarguirá, nos enseñará que no podemos ser protegidos por Dios si estamos continuamente expuestos al fermento, a la corrupción, expuestos a que el propósito de Dios en nuestras vidas no se cumpla y que no podamos entrar a la tierra prometida, porque no hemos apreciado quién es el Cordero, qué ha hecho el Cordero y qué quiere hacer el Cordero en nuestras vidas. Cristo nos está ofreciendo cambios. Esto que está ocurriendo en el mundo, para el mundo cristiano, para cada creyente, para cada nacido de nuevo, es el tiempo de encerrarnos y cerrar tras nosotros las puertas para que el Señor nos enseñe su voluntad para nuestras vidas. Para que nos demos cuenta que el tiempo puede cambiar en cualquier momento, que el que tiene poder y autoridad de cambiar las épocas y las sazones, que lo tiene en su sola potestad, nos está diciendo: he cambiado. Hay un punto de inflexión, 2020, y ese 2020 tiene que hacerlos a ustedes entender que las cosas no van a ser iguales, pero todo cambio para el pueblo de Dios, basado en lo que Dios nos ha estado enseñando, es para que podamos entrar a la tierra prometida. ¿Sabes tú, hermano mío, hermana mía, que este es el tiempo donde Dios nos está diciendo que Él se acerca, que Él está cerca, que es necesario que nos preparemos, que es necesario rendirnos al Señor de corazón? Quizás hemos estado viviendo de forma muy nominal, tan nominal que al llegar esto, ante la amenaza de poder ser tocados, muchos están perdiendo su fe. Muchos están viviendo en zozobra real, en angustia real, muchos cristianos. El Señor nos está diciendo: estos cambios son para bien. El bien no es que venga una plaga. El bien es que al entender que hay un juicio, tú y yo nos preparemos y nuestras vidas empiecen a estar centradas en Cristo. Que Cristo, como dice el Señor en Éxodo, es la Pascua de Jehová. Entendamos que esa Pascua es que el Cordero murió por nosotros, que el Cordero derramó su sangre, que el Cordero ha puesto su sangre sobre nuestras vidas, sangre tan poderosa que limpia, que redime, que restaura, que liberta, sangre tan poderosa que cuida y guarda a sus hijos. Es hora de que tú y yo, por la fe, hagamos lo mismo. Y cuando digo la fe, no es decir: Señor, cúbreme, sin pensar en lo que eso significa. Porque la sangre del Señor es un escudo para nuestras vidas, pero es un escudo que está puesto fuera, que se ve, que hay un testimonio de que está allí. Recuerde, es la sangre. Lo visible hará que Dios pase de largo, porque lo invisible está de acuerdo con la santidad de Dios. Es necesario que entendamos que si el Señor pone su juicio sobre la tierra, la iglesia no va a estar exenta de ella. La palabra de Dios dice en 1 Pedro: el juicio empieza en la casa de Dios. ¿Por qué empieza en la casa de Dios? Porque nuestro descuido, nuestra falta de santidad, nuestro amor al mundo, nuestro descuido, nuestro no dar importancia a que tenemos que conocer al que nos salvó, nos redimió, nos libertó, nos sana cada día cuando se lo permitimos, nos transforma. Tenemos que conocerlo, porque a ese un día, cuando Él nos entre a la tierra prometida, cuando Él nos arrebate y nos lleve a su gloria, dice la palabra, le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. Es necesario que entendamos que nuestro futuro es precioso y hermoso, porque el Señor, si a Él le permitimos que se nos revele como Él quiere, Él va a cambiarnos, Él va a satisfacerlo todo, Él nos hará cada día más anhelantes de que ese encuentro se realice. Y aunque pasemos por situaciones de peligro, y aunque pasemos por situaciones difíciles y complejas, este cambio, este nuevo año, este nuevo calendario, estas nuevas cosas que Dios va a hacer,
aun cuando para nosotros sean incómodas, porque rompieron nuestras fuentes de seguridad, porque ahora no sabemos cómo va a ser. Si tú y yo le creemos a Dios, sabemos que el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, es el que está a favor nuestro. Dios no está en contra de nosotros, Dios está a favor de nosotros. Pero porque nos ama de tal manera, nos permite vivir situaciones que nos confrontan con nuestra realidad espiritual. ¿Qué realmente tan firmes en el Señor estamos? Realmente nuestros fundamentos, realmente nuestra fe, esa fe que se cimenta en Cristo, en la roca, ¿es tan firme como nosotros creemos? O cuando viene la lluvia, el temporal, el río nos embiste, el viento nos hace tanta fuerza que podemos rompernos, desplomarnos, deshacernos. ¿Qué tan fuerte es esa fe para que no ocurra eso, sino que la casa permanezca firme sobre la roca? Es mi vida ante la adversidad. ¿Está fundada mi vida sobre arena o sobre roca? ¿Cómo son tus días en estos días? ¿Estás dentro con la familia, pero estás molesto o molesta? ¿Estás incómodo o incómoda? ¿Están peleándose los unos con los otros? El nivel de proximidad, en lugar de ser una alegría porque estamos aquí, estamos juntos, Dios nos está guardando, se convierte en un punto de conflicto. Y no hay gratitud en nuestros corazones. El Señor nos está llamando a esto, hermanos, despertemos. Estos días de prueba son para que la vida espiritual crezca, produzca los frutos del reino de Dios. Y podemos ser bendición porque allí dentro, con las puertas cerradas, hay gente que se sienta o se arrodilla o se postra a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a clamar a Dios, a pedir por otros, a decir gracias, Señor, porque tú nos tienes en lugar seguro. Gracias porque tú, aunque vengan adversidades o soplen ciertos vientos, nos tienes en tus manos. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad, te agradecemos porque eres nuestro Dios. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo, hermana. Este es el tiempo, mis jóvenes, mis niños, este es el tiempo de decirle a Dios, aquí estamos para aceptar tu perfecta voluntad, sabiendo que nuestro futuro se acerca, que tú estás a la puerta, que tú vas a hacernos pronto parte de esa gran bendición, de esa esperanza gloriosa que nos ha sostenido a través del tiempo. Este es el tiempo de hacer eso y no dejar de orar y clamar por los que aún no tienen esa esperanza. Hermanos, si todos nosotros como ejército de Dios en el mundo entero hacemos lo que muchos estamos haciendo en este tiempo, donde quiera se escucha un llamado a la oración, en cualquier parte del mundo, hasta presidentes están pidiendo que se ore y están orando. Hay una necesidad, el ser humano ante la adversidad está despertando a la necesidad de Dios. Si todos nosotros como pueblo de Dios hacemos esto, van a despertar los que están muertos espiritualmente. Van a dejar de ser ateos los que son ateos. Van a moverse a una relación mejor los que están totalmente desvinculados de sus familias. La violencia va a descender. Todo aquello por lo que pedimos, Dios lo va a responder, porque hay un pueblo que es su iglesia, que está clamando a Dios, y Él dice, si se humillare mi pueblo, si oraren, si dejaren sus malos caminos. Estos son los versículos para este tiempo. Y tú que estás en tu casa, que Dios nos permite estar cada uno en su lugar, que hemos entrado, hemos obedecido, Dios está esperando que adentro también obedezcamos. La señal de que el Señor está dentro es: despojémonos de toda malicia, como dice en 1 Corintios 5:7, dice que ya no vivamos en malicia ni maldad, sino que vivamos con panes sin levaduras, escuche las dos cosas, de sinceridad y de verdad.
Dios nos está llamando a ser en este tiempo íntegros, a derrumbar todo lo que no debe estar. Con gozo, con convicción, demos gracias a Dios. Escucha, mi hermano, mi hermana, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, que Dios dice que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Invoquemos la sangre del Señor en este tiempo sobre nuestras vidas. Esto no es superstición, esto es creerle a Dios. Esa sangre no se va a ver físicamente, pero se va a ver espiritualmente. Y el Señor dice que esa sangre nos da victoria. Creerle al Cordero que murió por nosotros, que en la cruz trajo la victoria, es el que nos dice hoy, ustedes pueden vencer con la sangre del Cordero. Afirmémonos al Señor. Yo le pido a Dios, yo le ruego a Dios, yo lloro ante Dios pidiéndole, Señor, que en este tiempo nosotros podamos entender que tú nos estás preparando para mayor bendición, la más grande de todas. Pero que mientras estemos en esta tierra tenemos que tener la disposición de la obediencia, de la fe práctica, de la fe que crece, y tomar cada promesa tuya para que podamos salir vencedores. Y vencedores no estoy refiriéndome nada más a que no nos toque la peste, estoy refiriéndome a que tú y yo podamos permanecer siendo hombres y mujeres, siendo jóvenes, siendo niños, que al estar juntos aprendimos a crecer, aprovechamos el tiempo, le dimos a Dios el lugar que le correspondía y tenemos la bendición más grande, más profunda, que es poder comer el Cordero completo. Cada versículo, cada frase, cada esperanza, poder hacer la oración correcta, tener corazón sensible, corazón compasivo, para que otros puedan llegar al conocimiento del Señor. Que estas palabras nos unan hoy. Y si no has entrado a la casa para hacer lo que Dios quiere, esta es tu oportunidad. Vamos a orar. Señor, como te dijimos al principio, te pedimos entendimiento para poder comprender, Señor, más ampliamente lo que tú nos dices, lo que tú esperas, lo que tú anhelas que nosotros hagamos y seamos. Tú nos llamas, Señor, en este tiempo a reflexión. Y lo haces de una forma tan gráfica que nos has puesto a cada uno en su casa. Has traído a hijos que estaban fuera, a hermanos, a familiares. Y juntos, Señor, con las puertas cerradas, tú esperas que nosotros te conozcamos y si te hemos olvidado, te reconozcamos. Es tiempo de volver a ti, Señor Jesús. Es tiempo de tomar en serio lo que es comer el Cordero. Tú eres la verdad. Y porque eres la verdad y estamos permitiéndote que tú traigas verdad a nuestras vidas, no oiremos solo pregones de fracaso, oiremos promesas de Dios. No estaremos envueltos en la angustia, seremos tocados por la paz del Espíritu que da el Espíritu de Dios, que es paz. Oh Señor, en esta hora te suplicamos que nos ayudes a creerte. Abre el entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón. Abre, Señor, toda nuestra vida a permitirte entrar, para tener cercanía contigo, para poder orarte, clamarte, reconocerte, adorarte, bendecirte y decir, Señor, tú eres el victorioso. Y nosotros, porque tenemos y creemos en tu sangre, también somos vencedores. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú bendigas cada hermano, cada hermana, cada familia, que bendigas a cada uno de los que no estamos con nuestras familias, pero no estamos solos, estamos contigo. Que juntos entendamos que llegó el momento de prepararnos para ese cambio. Ese momento, Señor, que se acelera para traer a nuestras vidas el deseo de anhelar tu venida. En el nombre de Jesús, no nos dejes, Señor, en nuestras propias debilidades. Sácanos de allí y llévanos, Señor, a vivir el gozo
de tu cercanía y el gozo de tu victoria. Cada hijo, cada padre, cada madre, únelos en ti. Una de las señales de este tiempo, Señor, es que el corazón de los padres volvería a los hijos y el de los hijos a los padres. Y estás haciendo eso. Estás haciendo esto que está pasando, está dando la oportunidad de que haya un reconocimiento de quién es quién, de que haya un avivamiento del amor, de que haya una necesidad de perdonar y pedir perdón. Oh Señor, que pidamos perdón, que no estemos vacíos, sino muy llenos de ti en tiempos de crisis. Oramos por esta nación y por cada nación de la tierra. Oramos por cada enfermo, oramos por cada necesidad. Oramos, Señor, para que aquellos que no consiguen medicamento físico, tu poder, oh Dios, tu unción sanadora venga sobre ellos. Es tiempo de ver al Dios eterno haciendo ese milagro de protección, de sanidad, a la par que Él hace justicia. En el nombre de Jesús nos guardamos, entramos a ti, Señor, que eres torre fuerte, ciudad amurallada, que eres nuestro escudo, que eres nuestra peña de estancia, nuestro lugar de reposo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. El Señor está contigo y con cada uno de nosotros.